En la actualidad se tiende a evitar estos problemas, pero sin embargo existen edificaciones que se vienen ejecutando. Como se puede ver en las fotografías, las columnas cortas se dan debido a que los muros laterales, en este caso, laterales que se encuentran a las columnas principales, forman parte o de especie de un puntal, ello haciendo prácticamente, rigidizando la parte baja de la columna y por ende eh, deja una luz mínima a ella que le llamamos la columna corta. Y por lo tanto, cuando ocurre el sismo, esto revienta, como se ve en la fotografía de la derecha. Estos muros no tienen la junta sísmica entre muro, esto puede ser de ladrillo o de concreto, o un muro que debe tener su junta sísmica mínimamente de 1 pulgada. Si es de 2 pulgadas sería mejor, porque se supone que la columna tiene que desempeñarse de una forma idónea durante el evento sísmico, toda la altura. Si esto actúa como puntal, prácticamente se tiene lo siguiente, ¿no? Está adherido, es como un puntal a ambos lados, y por lo tanto se tiene una gran rigidez de la columna en la parte inferior. Asimismo, la conclusión es que la luz libre a esta altura H', llamémoslo así, este es el efecto de la columna corta que se da, porque no se dejan las juntas sísmicas laterales de los muros. De eso trata esta diapositiva ahora. ¿Correcto? Vamos a continuar. Las experiencias que se han dado mayormente en la actualidad, incluso existen todavía colegios antiguos, ya viendo las edificaciones esenciales. En la actualidad ya se evitan estos tipos de efectos de columnas. Como repetimos, se tiene que aislar aquí, ¿no? Esto tiene que ser tecnopor, ambos extremos. Por ley que de todas maneras la columna sale un poco más robusta, para que no se dé este efecto de columna corta. Este es el efecto de columna corta. En este ejemplo tenemos un edificio de concreto armado de 2 pisos en Nicaragua, ¿no? Como también se da a nivel nacional e internacional este efecto. Si ustedes pueden ver, a ver, no yéndose un poquito en nuestra zona, al pasar van a ver el colegio Fe Alegría, por ejemplo, tenía este efecto. No sé si lo habrán arreglado. Tiene efectos de columna corta. Como son colegios antiguos, lo que se tiene que hacer es reforzar. Si no quieren, como se hace reforzamiento de la columna, un rediseño, se aumentan las dimensiones y se tiene que cortar el muro. Se puede cortar el muro en caso se quiera proyectar el reforzamiento de esta columna hasta la parte inferior. Se tiene que cortar obligatoriamente. Ello estaríamos dándole la solución. Fallan columnas cortas por condiciones de arquitectónicas que se han construido anteriormente. Entonces, la tracción diagonal en una columna corta prácticamente va a hacer que reviente esta columnita, debido a que los muros están trabajando como un puntal y rigidizan en esta dirección a esta columna, en la dirección de la pizarra. ¿Sí? Ese es el efecto de la columna. Entonces, esto es rígido, la carga de la fuerza sísmica se da en el entrepiso y esto va a reventar. Las disposiciones para ensayos en laboratorio que existen en la actualidad y ya son incluso ya antiguas, podemos desarrollar los efectos
de columna corta. Se puede sostener aquí, por otro lado, una columna corta también con espirales, ¿no? Ensayos en laboratorios que han desarrollado. Como pueden ver, toda esta columnita que se ve bien elástica, porque tiene una sección mínima, se lo absorbe toda la energía. Y dejándonos el desarrollo como debe ser toda la altura de la columna. Ese es el efecto prácticamente de las columnas cortas. Por otra parte, también esto se ha visto en las laderas. En las laderas se pueden dar estos efectos, ¿no? Debido a la variación de las alturas de las columnas, ustedes pueden ver. Este efecto se puede ver. Entonces, ¿cuál es la solución? Esto se tiene que completar, aislar, ¿no? Esta parte, para que no se vea el efecto de columna corta. Es probable que estos dos son los más críticos, ¿no? Por eso la variación de la altura desde este punto. Se puede el efecto. Falla esta columna, colapsa toda la edificación. Comúnmente, quizá en las tabiquerías también tenemos este tema, el problema de tabique débil que produce el efecto de columnas cortas, ¿no? Estas tabiques, que algunas veces incluso no están vaciados conjuntamente con la columna, están pegadas, también pueden producir el efecto de columna corta. Entonces es necesario colocar el tecnopor, como repito, mínimamente es 1 pulgada. En su efecto, si lo permiten, 5 centímetros. Esto tiene un buen desempeño. Esto es probable que se obstruya. Y si se obstruye de mortero, es peor que nada. Hay que dejarlo libre. Es muchas veces por eso que el ingeniero estructural bajó. El tecnopor debe estar viéndose. Entonces, el sello al tecnopor es con otros tipos de materiales. Podría ser con un material sintético. Y luego vendría la pintura. La pintura tendría el color, pues, del color de la fachada. Si es de la columna, con los parapetos o los muros, ese color tendría que ser. Por otro lado, también algunos arquitectónicamente pintan otro color las juntas. Podría ser. Eso es la solución que se da en campo. Los edificios de departamentos, también de columna corta, efectos de columna corta, como pueden ver, este es un muro que está pegado, no tiene una junta, y prácticamente estaría trabajando aquí como un puntal. Es por ello que se produce el efecto de columna corta, revienta de esta forma. Los esfuerzos en forma de diagonal. De igual forma, normalmente, como se puede presentar en estas fotografías, tenemos el efecto de columna corta, simplemente por no haberlo separado. Ahora, por otro lado, no solo es separarlo, ¿no? Como se dice, pues estas columnas es probable que sean muy insignificantes en cuanto a la sección para resistir los desplazamientos sísmicos. Entonces, los primeros elementos de estas columnas van a ser más robustas y luego deben ser separadas. Porque si no tendríamos también ya el efecto de piso blando. Si fueran muy esbeltas y las secciones insignificantes, ¿no? Que no han sido bien diseñadas. Se daría el otro efecto del piso blando. En algunos colegios, que posteriormente en la fotografía se muestra, se colocan unas placas, ¿no? El efecto de columna corta. Es probable que esto esté obstruido. Me parece que incluso hay una madera, pero eso no se debe hacer encima. El efecto por ambos lados, esto es una esquina, ha hecho que se produzca el efecto de columna corta. Prácticamente
los esfuerzos que se dan de forma diagonal aquí revienta la columna, se encuentra libre y falla toda la estructura. En los sismos es clásico ver eso. Si tenemos este efecto de columna corta, es por ley que va a fallar de esta forma. Esta misma fotografía, en la esquina se muestra aquí los efectos de columna corta. ¿Se dan cuenta? Tan solo tenemos que separarlo y hacer un buen predimensionamiento de esta columna para que no falle. Toda la energía se lleva a esta altura. Toda la energía del efecto sísmico en este entrepiso localizado en esta columna. De lo que se requiere que trabaje toda la altura para que se tenga un buen desplazamiento, para la cual fue diseñada. Toda la altura debe diseñarse para tener un desplazamiento de esta forma. ¿Correcto? Fotografía también por efectos de columnas cortas aquí. Entonces, este material que están viendo, que parece que es de madera, esto tiene que ser un material. Esto es un material compresible. Altamente compresible. Y el que es más compresible es el Tecnofor. El Tecnofor. El Tecnofor. O en su efecto, algún material compresible similar. No la madera. La madera incluso cuando absorbe la humedad, esto se hincha. Al hincharse puede ser que haga fallar a la estructura más débil, podría ser al muro, y el acabado se va a desprender en primer instante. Madera no. Ese es el otro efecto de columna corta que se tiene. Similar a las anteriores. Las fallas son similares. Y por ende, la distribución de los estribos no ayuda aquí, pues, ¿no? Ver esto robusto como una placa, una buen dimensionamiento y un buen estribamiento podría ser que resista. Pero, sin embargo, no es recomendable colocar pues en columnas, ¿no? Placas es otra cosa. Se supone que las placas lo dimensionan posteriormente cuando vemos columnas, las siguientes semanas, las placas tienen otra estructuración, ¿no? Y aparte de ostentar cantidad de acero, mayormente las placas varían pues mayor a 90, 1 metro, ya tenemos ya el nombre de placas. Estas plaquitas tienen un diseño muy diferente. Obligatoriamente se ponen sus cabezas, o sea, los estribos en los extremos. Ahí llamamos las cabezas. Se diseñan estas cabezas. Cuando ocurre el movimiento sísmico de esta forma, una torsión, lo que van a trabajar son las cabezas. Esto es otra estructuración muy diferente a una columna, muy diferente. Entonces, en una dirección podría estar dándole la solución correcta, pero en la otra dirección quizá necesita y se tenga o el pórtico principal. Entonces, nace la T. Damos nacimiento a la columna T. Se dan cuenta de una placa a una T. ¿Correcto? Entonces, son las fotografías. Aquí indica que se habría provisto de un mecanismo que permitía un desplazamiento relativo de varios centímetros entre el muro y la columna. Aún así se produjo la falla de la columna.
Entonces, ese es el efecto de columna corta. Hemos hecho reforzamiento a varios colegios en nuestra zona de Ancash. Ya pues de acuerdo a la normativa, nosotros tenemos que adecuar los diseños antiguos, ¿no? Obligatoriamente se tiene que tratar de hacer una especie de una T y aislarlo aquí con su tecnopor. Es un proceso minucioso, tecnopor a ambos lados. Entonces, más robusta en esta dirección. Más robusta en esta dirección. Para que pueda absorber este tema de rigidizar la estructura en el sentido de la flecha de color rojo. Que se sobreentiende que esto es el pórtico principal. Se sobreentiende que es el pórtico principal. Para ello tendría que definir el sentido de los aligerados, que posteriormente vamos a ver. Los aligerados es probable que estén descansando aquí, ¿no? En este sentido. Es probable. Por ello tenemos una viga peraltada. O como también puede ser de dos direcciones. En dos direcciones. O sea, las viguetas estarían al perímetro. ¿Correcto? Son cuestiones de análisis muy diferentes dependiendo el caso que nos toque analizar y rediseñar. Normalmente en los colegios escolares, aquí como indica, en Nazca del 96, el local escolar de 2 pisos, los pórticos de concreto armado y con tabiques de relleno. Entonces, estas edificaciones antiguas, en la actualidad, gran parte se vienen demoliendo por varios motivos. Uno, porque se mueve la demolición de las estructuras. Antes de la demolición hacemos la evaluación estructural, verificamos la calidad del concreto. Calidad del concreto. Por supuesto, concreto armado. Esta calidad de concreto armado será en vigas, columnas y zapatas. Si este concreto es bueno, es probable que solo vamos a reforzar en las partes donde requiera. Por otro lado, también tiene que cumplir lo siguiente, en caso lo requiera la institución, ¿no? La OGEL, las instituciones que prácticamente son los usuarios directos. ¿Qué es lo que requieren? Las dimensiones. En la actualidad, las dimensiones, tratábamos aquí de las dimensiones internas de las áreas, ¿no? De las áreas de las aulas, deben cumplir con la nueva normativa, la cual en muchos casos no cumplen, o sea, son mínimos. Eso podría ser otro. Si esta no cumple, prácticamente ya tenemos dos indicadores. No, la calidad de concreto. La calidad de concreto también analizamos la calidad, por aquí hay que colocarlo, la calidad de la albañilería. Entonces saca un pequeño bloque, se analiza la calidad del ladrillo que han utilizado. Se puede llevar al laboratorio incluso a someterlo a compresión o en bloques, el análisis a diagonales, como demanda la norma de 070, que es de albañilería. Entonces, si todo esto cumple, se tiene que hacer reforzamiento. Si la calidad de concreto está debajo de 175, ya prácticamente menos de 210, ya no es procedente. En gran parte de los colegios que hemos hecho evaluaciones estructurales, por ejemplo en Chosica, que pertenece a Lima, encontramos concreto hasta de 145, o sea, F'C de 145, ¿no? 145, 160.
En un colegio, en una de las columnas, ojo, en una de las columnas, encontramos eh, eh, una columna que cuando perforamos se deterioraba, era como perforar un tarrajeo, se desmoronaba, prácticamente no servía sacar el testigo. ¿Qué significa? Que esa columna del primer piso, no sé qué habría pasado, ¿no? Me imagino que le habrían colocado un concreto de baja resistencia. Entonces, es un indicador prácticamente para demoler todo el edificio de 3 pisos que era. Se tenía que demoler. La conclusión de la evaluación estructural vota demolición de ese módulo, obligatoriamente. No cumple la calidad del concreto. ¿Ya? En realidad, los informes tienen que ser rápidos para informar a la entidad desde el momento que te dan, pues, como la encargatura como realizar una consultoría de evaluación estructural, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas que son muy delicados. Esto define la parte económica. Si demuelen, ¿qué significa? Que vamos a tener partidas de demolición. Esos son los costos. La demolición de todas las vigas, columnas, entre pisos, losas aligeradas, coberturas, de todo tipo de materiales vamos a tener. Vamos a tener ladrillo, concreto, acero, azulejos, acero de ventanas, que ya no van a servir. ¿Sí? Tenemos otra partida de disposiciones finales. Disposiciones finales, que esto es lo más difícil. Por ello que levanta el costo del proyecto. Ahora la reposición de nuevas, la ejecución, la reposición de una nueva estructura. ¿Cuál podría ser? La demolición, disposición final y reposición, o simplemente el reforzamiento. Para ello, ya hemos indicado, tienen que cumplir con las normas y las calidades concretos mínimas para su reforzamiento. No se tienen, se dan cuenta, no se tiene la separación. Es por ello el efecto de la columna corta. Si no tenemos efecto de columna corta, es probable que se dé piso blando, pero en dos pisos es poco probable por la carga que tenemos. Todos estos edificios habrían fallado por efectos de columna corta, ¿no? Por efectos de columna corta, todas, mayormente en el segundo piso. Es probable que aquí tenga una pequeña separación obstruida, por ello que se tiene que limpiar total, no debe haber tarrajeo, no debe haber obstrucción de concreto, esto debe ser libre, sellado con un material sintético, ¿correcto? Por ejemplo, en el Colegio Simón Bolívar se ha dejado esto libre. Nosotros, no es que no nos interese un pepino la parte arquitectónica, pero para ello se tienen que crear, pues, partidas, ¿no?, de sellados, y luego darle la coloración respectiva. No tenían las partidas. Por el hecho de que no tengan partidas, no lo vamos a dejar obstruido y tarrajeado, ¿no? Sin respetar las juntas sísmicas. Estas son las juntas sísmicas entre el muro y la estructura principal que vendría a ser las columnas. Entonces, es un detalle muy importante esto. Considerar en las partidas, no olvidarse, esto prácticamente colocar la junta sísmica que debe consistir mínimamente en su tecno. Muchas veces no le toman importancia, pero al final durante la ejecución se tiene problemas, porque el supervisor te obliga a dejarlo libre. Y luego el sellado sintético, ¿no? Sellado, obligatoriamente el sellado. Y finalmente su pinturita. En la pintura puede estar relacionada muy aparte al tipo de color de la junta. Entonces hay que crear una partida para que no se quede al aire. Porque tónicamente se va a ver, ¿no? Eso es prácticamente escandaloso. Y el tecnopor, los niños, los jóvenes
y se va a ver mal. Entonces, eso es arquitectónicamente, que menos interesa cuando ocurre un sismo. Entonces, para ello hay que crear las partidas correspondientes. Ustedes ven, mira, la fuerza que se ha sometido, ahí está, ¿no? Prácticamente como un... Esta está más robusta, ¿no? Esta está más robusta. Por ello que revienta la estructura, el efecto de columna corta. Los muros bien confinados, ¿qué significa? Que estos muros tienen su columneta, esto es columneta, ¿correcto? Y esto viene a ser su vigueta, su vigueta de confinamiento. Esto hace que el muro no se voltee. Para eso es esto, que no se voltee. Pues, sin embargo, nos olvidamos, es probable que aquí tenga su tecnopor, pero está obstruido. Volvemos a lo mismo, está obstruido, que es peor que nada. Entonces se va a dar el efecto de columna corta. ¿Ya? Entonces desde ahora tienen que aprender a desarrollar los proyectos siempre y cuando traen para evaluar proyectos. Se tiene ese problema. Obligatoriamente se les sugiere que aumenten la partida para el sellado y el tratamiento adecuado de las juntas sísmicas. La fotografía. Aquí podemos ver cómo falla por no estar separado. Gritas en muro continua con grita en columna. Estos son los efectos que se dan aquí. Los tabiques sin elemento de confinamiento. Efecto de columna corta. Un poco acentuado. ¿Qué quiere decir? Es probable que haya estado separado, pero no necesariamente como debe ser. Es por ello que tenemos el efecto de columna corta. Entonces traten de, cuando proyectan todas las edificaciones, así sean de no esenciales, tienen que tener esta estructuración. Otra columna de efecto, con efecto de columna corta. Ahí está. Y entonces tenemos un muro prácticamente confinado. Y esto es bien resistente. Va a trabajar como un puntal. Su tecnopor es de junta de espesor insuficiente. Es probable que esto sea de media pulgada, ¿no? En muchos casos pareciera hasta 1 pulgada. Es por ello que se recomienda que se debe colocar mayor a 1 pulgada. Si es de 2 pulgadas, mejor el espesor. Si es de 2 pulgadas, es mejor. Con esto estaríamos garantizando el desempeño correcto de cada uno de los elementos, tanto como el muro, o no sé, la estructura lateral, y la estructura principal, que vendría a ser las columnas o placas. Juntas realizadas con bolsas de papel, normalmente también se encuentran. O sea, el maestro de obra dice, no, ya lo separamos, ya, ingeniero. Así hemos hecho. Así hago en todos lados. Digo, sí, siempre hemos hecho. Funciona normal, dice. O sea, su palabra es eso, no funciona, dicen. Entonces, para eso está el ingeniero. Bueno, tiene que analizar, tiene que aplicar su teoría. Pues, ¿funciona o no este papel? Si no funciona este espesor que están viendo, ¿cómo va a funcionar el papel? Pues, ¿no? Necesitamos una junta sísmica. ¿Qué es junta sísmica? La junta sísmica nace prácticamente debido al que cada uno de los elementos van a tener un desplazamiento. Si esta columna trata de desplazarse así, vamos a suponer 1 pulgada, ¿no? Es probable que al lateral también tenga otro desplazamiento. El efecto se va a dar, si esto se desplaza así y el otro se desplaza en este sentido, tendríamos que sumar incluso. Podría darse. Entonces estaríamos hablando por eso, ¿no? De 2 pulgadas. Yo recomiendo siempre 2 pulgadas, sino que cuando se coloca 2 pulgadas hay que darle un buen tratamiento del sellado. ¿Okay? Tiene que
que verse arquitectónicamente bien. La nueva tendencia es separarlo, no debe quedar obstruido, menos colocar bolsas de papel. Como pueden ver, todos los pisos, los entrepisos que tenemos, los efectos de columna corta que se han dado. Todas han fallado, todas, sin excepción, ¿no? Anteriormente se diseñaba así, hasta la actualidad se ve construcciones, las autoconstrucciones normalmente son así. Estas van a fallar ante la presencia de un evento sísmico. Tenemos aquí también efectos de columna corta. Estas fotografías, anteriormente lo hemos visto, ¿no? Sumado no solo el efecto de columna corta, otros efectos que se tienen quizá como pisos blandos también puede darse. Edificio concreto armado, pandeo de refuerzo longitudinal por columna corta. Este nivel sufrió una reducción en altura de varias pulgadas debido al estallido del corte. Tenemos ahí todos los efectos de columnas cortas en cada nivel. Y como la cortante se da en los primeros pisos, es por ello que falla, probablemente más mayor, se lo lleva en la parte inferior. Va a depender también de la estructuración. Esto podría ser rígida, en la parte superior tenemos efectos de columnas cortas, también van a fallar. Miren la columna como quedó. Inadecuado refuerzo por corte y confinamiento en México. Anteriormente usaban pues estos alambrones que se ve aquí. Son alambrones. Ahora en la actualidad lo mínimo que utilizamos en la actualidad prácticamente nosotros utilizamos el diámetro de 3 octavos. ¿Correcto? Y no se debe dar pues estas configuraciones a efecto de columnas cortas prácticamente. Han tratado de colocar algunos puntales para que no se caigan. Son puntales. Luego vendrá la demolición. Edificio de estacionamientos, pórticos de concreto armado, fallas en columna del segundo nivel debido al efecto de columnas cortas. Aquí están los efectos de columnas cortas. Fallado prácticamente, el colapso total. De igual forma, ustedes ven aquí el cambio incluso lateral. Efecto de columna corta. Como estructural siempre yo he tendido que me dejen los espacios. Muy allá hay que recomendarle la solución del acabado final que tienen que darlo. No debe tarrajearse esta área. Cuando se viene tarrajeando todo el paño, en el estado fresco, una vez que han culminado, hasta la tienen que limpiar, la tienen que cortar limpio, tiene que quedar, debe verse así blanquito el tecnopor. Si no se ve blanco, significa que va a quedar obstruido. Y el concreto que queda obstruido aquí hace que se dé este efecto, por más que tenga tecnopor. O sea, no debe haber obstrucción. Algunas soluciones que se han optado ya hace muchos años por efecto de este problema que se ha tenido, es ubicar las puertas a ambos lados de las columnas, que debido a que esto es muy frágil, bueno, esto no va a aguantar, pues, esto no aguanta así, pues, prácticamente. Una de las soluciones, ¿no? Podría ser. Sin embargo, este funcionamiento tiene que ser lo real para que suficientemente esta filosofía de diseño que estábamos optando resista la carga lateral en esta dirección. Debe ser real. ¿Correcto? Por otro lado, también surgen a nivel arquitectónico en aquella época, cuando se dio el efecto de columna corta, hacer las columnas,
sistema de ventanas de esta forma, ¿no? Infinidades de formas para poder contrarrestar prácticamente la robustez de estos muros, ¿no? Sin embargo, esto tiene que tener una separación. Tiene que tener su separación. ¿Correcto? Obligatoriamente. Porque esto es una estructura, esto vendría a ser la estructura principal o pórtico principal, columna del pórtico principal. Y por otro lado, esto ya vendría a ser muy aparte, ¿no? O sea, el muro, ya, pues el muro. Este muro se diseña para que no se voltee. Se supone que en este sentido va a ser robusto, ¿no? Porque tiene buen área en este sentido. Pero sin embargo, en el sentido perpendicular a la pizarra, esta es débil. Para ello se colocan los confinamientos respectivos, muy aparte su confinamiento. Hablamos de su columneta, su viga de confinamiento. Juntas de tecnopor bien construidas. Ya hasta que se cansen se lo está repitiendo. Esto no debe quedar obstruida, ¿no? Ahí está el tecnopor, mínimamente de 1 pulgada para arriba. Y no debe estar obstruida. Ahí está, así debe quedar. En Nazca 96, en este local, no se presentaban columnas cortas por la tabiquería a ambos lados ni en toda la altura de las columnas. Es probable porque se tiene una gran robustez, ¿no? O sea, las tabiquerías, aparte de tener la columna así, lo habían construido la tabiquería y aumentó, pues, ¿no? El espesor de hizo una buena equivalencia, absorbió la energía. Pequeñas fallas habría tenido. Eso es la experiencia, ¿no? Podría ser también. Sin embargo, en la actualidad lo que se requiere es que tenga mayor iluminación. Entonces, para poder contrarrestar y que sea esto amplio, lo único que queda es colocar placas, ¿no? Placas o columnas en T. De esta forma podríamos colocar una buena ventana. Aquí se tienen las placas para disminuir los desplazamientos laterales. Estas son las placas. Prácticamente tiene una placa y una columna en la parte intermedia. Estas sí van a ser resistentes. Sin embargo, hay que separarlas. Hay que separar. Tienen que tener su punta. Tienen que tener su punta. No olvidar, tienen que tener su punta. Con respecto a lo que tratamos, los efectos de columna corta. Ahí vamos a hacer algunas preguntas de la clase. Al azar. No, pero el tamaño real, ¿a qué se refiere? ¿Sin terrajeo? No, ese es el primer pensamiento. En realidad debe tener esa columna. Anteriormente, con las normas antiguas, eran muy flacos, podríamos decir así, no eran robustos. La concepción actual es que absorba todo el esfuerzo cortante en esa dirección. O sea, la normativa ha cambiado. Si vemos los planos anteriores y en las actualidades, no vamos a tener esas columnas. Normalmente se tienen unas T's, se tienen otras placas. Ya, ingeniero. A ver, por aquí. A ver, vamos por aquí. Pues se me ocurre llamarle a Flores Cauchy. ¿Se encuentra? Sí, ingeniero. Correcto, Flores Cauchy. ¿Cuál es la concepción de esta filosofía de efectos de columnas cortas?
Bueno, ingeniero, por lo que he entendido es lo que prácticamente tenemos que aislar la parte de lo que es la columna con la parte del muro. Se tiene que poner una junta Muy para, bien. para evitar que haga un efecto de funcionamiento. Y se da el efecto de columna corta. Ya, otro. ¿Cuál así su apellido? Me olvidé aquí. Flores Cauchy, ingeniero. Flores, ¿no? Cauchy. Eso es de los hermanos Cauchy. La orquesta. No, no. Vemos por aquí. Mendoza Rima. ¿Se encuentra? Mendoza Rima. No está. En cuenta. Otra persona. Suárez Fernández. El ingeniero. Ya, Suárez. Suárez. ¿Cuál sería la solución a las estructuraciones con las normas antiguas que tienen efectos de columna corta? Sería evaluar primero los indicadores que mencionó, ¿no? El concreto y la albañilería. De acuerdo a eso, ver si es que hay que demoler la estructura o ver otra forma de cómo solucionarlo, ¿no, ingeniero? Muy bien, eso ya está en clase. ¿Se dan cuenta cuando están en clase? Ingeniero, Se ingeniero, encierra. disculpe. Mendoza, ingeniero, se me acaba de ir y volver la señal, por favor. Me estaba llamando. Lo que pasa es que se retiran ustedes. No, ingeniero, se me está regresando la señal. Mendoza. Sí, ingeniero. Ahora vamos a ver tu historia. ¿Cómo vas en el curso, Mendoza? No lo ajustas. Ten cuidado, no está ingresando a clase como debe ser. Se nota. Le preguntaba sobre las columnas que tiene ingeniería y se me dio la señal. Ya. Vamos a continuar con la clase. Ingeniero, disculpe, tenía una consulta. Sí. Justo estaba mencionando para recubrir, por decir, el tarrajeo en la abertura donde se pone el tecnopor. ¿Sería factible, por decir, colocarle yeso o masilla en esa parte? Oye, eso es un elemento rígido. De todas maneras va a obstruir. Tienes un material sintético. Tiene que estar libre eso. No, por decir, ya tendría el tecnopor. Y el tecnopor lo podría, digamos, prácticamente el tecnopor absorbe todavía, ¿no? En parte. O sea, para que no haga eso, podría ponerlo un recubrimiento con la masilla o el yeso, pues. No sé qué pasa con mi pizarra. Se ha cambiado de modelo. Ya. La parte típica. Este es un colegio. Aquí la viga. Y esto es la columna. Y esto se va a repetir, ¿no? Se va a repetir en los pisos superiores. Se repite en los pisos superiores. Me interesa. Nosotros colocamos aquí el tecnopor. O sea, la preocupación es lo siguiente. Se les ha indicado en el proceso constructivo, esto lo tarrajean total, incluido la junta, lo tarrajean. Pero en su estado fresco lo tienen que limpiar. Cuestión que se vea el tecnopor. Entonces, al desarrollar el corte, hacemos
tenemos un corte X aquí. Vamos a tener así. Vamos a tener así. En planta tenemos el muro. En planta, esta parte del muro. Correcto. Y luego vendrá pues es probable que sea esta una columna T, ¿no? Vamos a dibujar nuestra columna T. En planta. Estoy haciendo el corte aquí. O sea, en realidad debería verse este lado nomás. Pero sin embargo, estamos exagerando. Estamos exagerando aquí. Cuando desarrollan el tarrajeo y limpian, prácticamente el tarrajeo y el tecnopor está aquí. Este es el tecnopor que ha quedado. Cuando vamos al detalle, voy a ampliarlo, lo que se ve es lo siguiente. Cuando hacemos el tarrajeo, aumenta pues, el centímetro y medio que van a tarrajear. Esta la tienen que cortar, ¿no? Prácticamente también quizá en la columna se tarrajea. Ahí está aumentando su espesor. En muchos casos, la columna es caravista, como gran parte aquí en el Colegio Simón Bolívar, la que está expuesta a la intemperie es caravista, que significa que no es tarrajeado. Entonces, esta es la que estoy, en las partes interiores sí hemos mandado tarrajear, para que tenga continuidad con los muros, ¿no? Porque estos muros son tarrajeados, ¿sí? Y incluso han sido enchapados en unas partes. Miren la altura que queda por rellenar. Esta es la altura que tienen que rellenar. Lo pueden rellenar de esta forma, es un poco oblicuo, en el mismo nivel, pero debe ser un material flexible. Esto tiene que ser un material flexible. A esto me refería. Puede ser una silicona, también puede ser una silicona estructural. Rellenar con una silicona estructural. De tal forma que sea homogénea, ¿no? Que no tenga ondulaciones. Luego vendrá la pintura, pues, ¿no? Una pintura correspondiente. Esta es la parte exterior. Lo mismo ocurriría con la parte interior, porque se supone que esto va a ser bien, correcto. Esto va a ser tarrajeado. Tarrajeado. Eso es probable que sea tarrajeado. Será así. Si es una división, vendrá un muro. Si es una división, viene un muro, esta parte no está tarrajeada. Bueno, esa es otra historia. Esa es la solución. Para esta se tiene que sellar con un material flexible. Hay que sellar con un material flexible. Con la finalidad que tenga una buena perspección arquitectónica. Que no lo metan el dedo, no, o sea, no ocurre eso, ¿no? Normalmente los niños lo que hacen es, bueno, tratan de desprenderlo. Y también se va a ver mal, pues, ¿no? Expuesto. Entonces, esta junta en el Colegio Simón Bolívar, en el proyecto, no estaba. No está el tratamiento, por eso que se tiene que quedar tal como está. Se solicitó los adicionales, el gobernador que está en la actualidad de turno no quiso aprobar esto, ni el techado de las terrazas. Es por ello que se ha inundado. Se habrán escuchado, porque se ha inundado. Las terrazas no se llegaron a techar, porque se ha metido el agua. Son pequeños, así esos problemas que en su momento, si no actúan, posteriormente se devela, por ejemplo, con la lluvia. Claro, en verano es excelente, pues se ve toda la estructura bonita, pero cuando no se proyecta en una zona lluviosa, pues se tienen esos problemas. No zona lluviosa, ahora llueve hasta en la costa, ¿no? Los terrazos tienen que tener su cobertura. ¿Correcto? ¿Alguna duda respecto a esto? Esto es así, material flexible, puede ser en cualquier tipo de marca. Ingeniero, ¿se puede sellar con espuma? Espuma epóxica creo que se llama. Si el tema que es espuma tiene que darle forma seca inmediato, me parece, ¿no? Tiene que darle forma. Sí, Sí, seca inmediata. sí, o sea, lo colocan
con la misma tiene que dar una forma, pues, homogénea, ¿no? Ah, ya, Claro. También puede ser. Sí he usado esa espuma, pero en otros, con otros motivos. No hay. Sí, también es factible, sí. Entonces hay que buscar, pues, el material que sea flexible. Pero esa espuma no sé si es flexible, no recuerdo si quedó flexible o rígida, se rigidiza, me parece. En cambio, la silicona es flexible. ¿Se dan cuenta? No está en utilizar nomás cualquier material. Ahora, y eso lo mismo que tarrajear, lo vas a obstruir. Ya, entonces estos son prácticamente como ustedes están llevando acá en los últimos cursos ya esto es noveno ciclo, ¿no? Incluso quizá algunos están llevando por última vez alguna matrícula. Entonces ya tienen que tener la concepción. No solo es cálculos y cálculos, y al final esto es lo que define el comportamiento, todo el diseño sísmico que has desarrollado se va al agua sin colocar la junta sísmica. Y por ende no se va a ejecutar si no lo presupuestábamos. ¿Qué hora es? Son las 8. Hacemos un pequeño break, muchachos. Continuamos con el tema de influencia de la rigidez. ¿Qué ha pasado? Un momentito. Aló. Aló. Hola, Juancho. Continuando con el tema de influencia de la rigidez de las estructuras. Por ejemplo, aquí tengo dos tipos de estructuras, ¿no? Una que es más maciza, bien rígida, y la otra que es más flexible, que son prácticamente constituidos por columnas y elementos de vigas. Son más flexibles. Va a depender quizá también del espectro de aceleración. Por ejemplo, aquí tenemos un espectro de aceleración del centro del año 40. El acelerograma para el suelo rígido en Perú, Lima de 70. Las fuerzas sísmicas para las estructuras en suelos muy rígidos. ¿Cómo se dan? Esto no sé qué ha pasado. Esto ahora sí. Para una estructura que están sometidas a las fuerzas sísmicas con mayor amplificación, muy bien se comportan quizá unas estructuras más robustas. Sin embargo, también podemos tener las estructuras aporticadas que hacen una gran flexibilidad de la estructura, para unas que van a tender a un comportamiento de periodos largos, cuando tengan mayor duración un señal sísmica.
Aquí tenemos los registros de suelo blando del año 85. Las acciones, su velocidad y su desplazamiento. Tiempos es en segundos, centímetro por segundo y gales. Esas son sus unidades. Por otro lado, también podríamos tener, ¿no?, la fuerza sísmica para estructuras para un suelo blando. Aquí teníamos para un suelo rígido, cuando el suelo rígido. Y para el suelo blando, muy bien se puede comportar de esta forma, ¿no? Para un suelo blando es por ello que en las concepciones anteriormente se sugerían construir estructuras más robustas en suelo blando, de cierta forma tienen un mejor comportamiento, pero cuando la frecuencia es baja y cuando es alta, en suelos blandos hay que colocar, pues, muy aparte de que del tratamiento de la base o la cimentación, una estructura también flexible. Y cómo acelera el comportamiento, ¿no? El comportamiento del periodo. ¿Es baja o alta? Ese es el tema. Prácticamente se amplifica más allá. La amplificación dinámica de estructuras porticadas, como tendríamos aquí, un suelo, la concepción era una estructura flexible, ¿no? Es buen comportamiento. Entonces vibra y está flexible, va a tratar de absorber. Y a un suelo blando colocamos un cajón casi rígido, una estructura rígida. Es la concepción. Edificios rígidos de albañilería armada del Santiago del año 85. Edificios rígidos. Son de albañilería armada. También tenemos aquí otros ejemplos, edificios rígidos de albañilería armada en Santiago del año 85, que muy bien se comportan en muchos casos, pero cuando tenga muchas réplicas, sismos prolongados, las fallas van a ser quizá poco moderadas. Sin embargo, te da tiempo todavía para salvaguardar la vida y evacuar, ¿no? Entonces, sobre un suelo edificio rígido, sobre un suelo rígido. Este es el comportamiento. Esas son las experiencias. Las fallas moderadas, edificios rígidos de albañilería armada en suelos rígidos, también la falla del muro. En el año 80 prácticamente desaparecieron los pisos superiores. Una mala concepción del MEG 85. Entonces, ¿qué significa? Desplazamiento es igual a daño. Por eso es la filosofía de diseño de nuestra norma de 030. Nos manda a controlar el desplazamiento. Existen desplazamientos mínimos o los máximos desplazamientos permitidos de acuerdo a la norma. Y está el concreto armado, albañilería y un tipo dual, o también si tenemos estructuras de acero. Los efectos de desplazamiento, ¿cómo se amplifican? Cuanto mayor réplicas, es probable que la estructura tenga fallar. Eso es producto de desplazamientos. La carga, descarga, es mayor daño para la estructura. Entonces, el espectro de desplazamiento siempre es creciente, ¿no? Siempre es creciente. Para un suelo blando o rígido, siempre va a ser creciente. Esa es la concepción del desplazamiento de las estructuras. A menor rigidez, mayor desplazamiento, y por lo tanto será, como producto tendremos un mayor daño. ¿Correcto? Porque nuestras estructuras, gran parte son rígidas, ¿no? Desde concreto armado, de albañilerías armadas, son rígidas. A más desplazamiento va a haber mayor daño. Esa es la concepción.
Entonces, el otro de los temas también que es de suma importancia, el golpeteo y el martilleo de los edificios. No sé, por el comportamiento, la concentración de la masa en la altura, como nos vamos a explicar posteriormente en las figuras. Por ejemplo, aquí tenemos dos edificios prácticamente pegados. No existe cargas producido por el edificio que se tiene frontal al otro edificio genera prácticamente la parte de esto falla, pues incluso puede caer por la metiendo a la mayor a la mayor, tracción también, o sea, compromete de forma brutal. Entonces, eh, eh, para que no se partir y pueda aquí, ¿no? Porque tenga un desplazamiento. Vamos a poner que a este nivel se desplaza pues 2 centímetros y este edificio se desplaza unos 3 centímetros. 3 más 2, esto tendría que estar separado mínimamente para que esto funcione a sus 5 centímetros. Es un ejemplo, ¿no? Para que no se dé este efecto. Ese es el efecto de martilleo en edificios. Y por no ostentar este problema, miren, prácticamente qué es lo que ha ocurrido. Colapso de todos los pisos sobre el cuarto nivel del martilleo, con estructura rígida de 3 pisos, México del 85. Los desplazamientos aquí. Es uno de los efectos también. Por otro lado, también aquí se tiene, este edificio llega hasta aquí. ¿Sabes? Esto es el efecto. Edificio flexible entre dos edificios rígidos. La parte superior del edificio colapsó a nivel de los techos de las estructuras adyacentes. Prácticamente aquí ha desaparecido, ¿no? Los entrepisos han desaparecido. Entonces, este golpeteo es elemental considerar por el desplazamiento de cada uno de los bloques para que no tener este problema. Entonces, es necesario en México también del año 85, el edificio del departamento, ahí tenemos un edificio del departamento de concreto armado, el colapso del primer piso blando del edificio de la izquierda originó el golpeteo. Entonces esto falla también, ¿no? Por un efecto de piso blando y a la vez apuntala a este edificio y daña el otro edificio. Son efectos que probablemente también acarrean daños a la estructura vecinal, pese a que hay una separación. Así. Efectos sobre efectos. Aquí hay otro efecto, ¿no? Martilleo.
Obviamente esto es como se daba el efecto de columna corta, ¿no? Pero todavía es con todo el bloque de piso. En Filipinas, en el año 76, el golpeteo de la concreto. Estos edificios altos es probable que sean para los vecinos, ¿no? Entonces, edificios altos, la más baja que se encuentra prácticamente, se ve está todo deteriorado. El edificio más bajo, por no dejar su punta sísmica, de acuerdo al desplazamiento máximo de la demanda, que se calcula por los sismos, ha originado ese problema. Aquí también otro efecto, el golpeteo en COBE 95. Por otro lado, también el golpeteo en edificio de igual altura también se dio de igual altura. Colapso en un edificio de oficinas de 8 pisos al centro, pues golpeteo y colapso en el edificio vecino, el lado izquierdo. Ahí está. La destrucción total. Colapso del piso intermedio de un hotel por golpeteo del edificio del lado izquierdo de México. Prácticamente aquí está el golpe del edificio más chato, el colapso. Hay que sumarle quizá que es piso blando incluso. Un colapso total. De igual forma, el edificio de menor altura golpea al edificio de mayor altura, ¿no? Zona de interacción entre ambas estructuras, a pesar de la severa distorsión, muchos vidrios no se han roto, ¿no? Como se observa en la fotografía. Otra de las estructuras falla de la torre de escaleras por golpeteo bloques continuos del Hospital Olive, View del 71. Eso sería todos los golpeteos. ¿Alguna consulta? Todo correcto. También hay que sumarle el efecto de los tipos de suelos. La amplificación topográfica de los efectos sísmicos. Respecto a la amplificación topográfica es por la ubicación. Gran parte de nuestra zona, por ejemplo, si vemos la ciudad de Huaraz como ejemplo, ¿no? Es la realidad que muestra a nivel nacional. Gran parte de los pobladores, ya sea por cuestiones económicas o que ya no se encuentran terrenos en la casco urbano, tienden a desarrollar sus viviendas en las partes altas. Y las partes altas es las que van a sufrir más por los efectos sísmicos. ¿Cómo se muestra a continuación? Por ejemplo, acá tenemos un plano de exposición general de edificios en una población de Canal de Bicle, Viña del Mar de Chile, ¿no? O sea, la parte topográfica, las viviendas, ustedes ven, se encuentran en pendientes y algunas se encuentran incluso en la parte superior, ¿no? Campo deportivo, y más o menos tiene la topografía de cualquier ciudad de la sierra. Entonces, estos se encuentran en la parte superior, así en pendiente. Es probable que tengan un efecto topográfico en estos sismos que ocurren. Entonces, no es lo mismo que un comportamiento de un edificio en la parte baja que se comporte en la parte superior. La de parte baja es probable que tenga un menor amplificación. La parte superior, sí, va a depender también del tipo de material. Sitios rocosos, peor, ¿no? Va a haber una mayor amplificación de daños en edificios. Estos son edificios abandonados, de acuerdo al ejemplo que tenemos.
las distancias de 200 metros a 1000 metros que se han producido. Amplificación topográfica por efecto sísmico del canal del Biken, Chile, 1985. Entonces, estos están en pendiente, ¿no? 42 edificios tipo de muros de concreto armado, con algunos elementos resistentes menores a la albañilería reforzada. La configuración estructural en planta de estos edificios tipo J, y lo llaman. Estos edificios en la parte superior de los cordones montañosos más angostos, y algunos tuvieron mayor daño de los que ubicados en los emplazamientos de menos abruptos. Unos cuantos edificios construidos de la quebrada principal resultaron sin daños. La configuración topográfica del lugar modificó el movimiento del suelo, amplificándolo significativamente en algunos sectores. El planta del edificio en C, pues el edificio en C, 34 edificios de 5 pisos. 5 pisos tenían estos edificios. Entonces, como una experiencia que se pasó. Falla por flexión en muros de fachada, ahí están la falla por flexión. Se puede observar el pandeo de refuerzo y el aplastamiento del concreto. Entonces, es una falla por flexión con degradación de la rigidez horizontal de los muros, de igual forma, de la degradación horizontal de los muros. Falla por flexión en cabeza, en compresión. Las cabezas son los laterales, los extremos. Como ustedes ven, unos alambres que han colocado, no sé, estos estribos, los fierros son insuficientes y quizá también por el de la calle de concreto que se muestra que son de hormigón, ¿no? Tamaño de piedra que puede hacer que superen también una resistencia adecuada. Fallas por corte en muro central, de igual forma, las fallas de corte en los muros centrales que se muestran. Los aceros de armadura. Amplificación topográfica y falla por encontrarse en la parte superior. La modificación de la señal de las aceleraciones al pasar por los estratos de suelo. Es probable que esto ocurra, ¿no? Si el sismo ocurre a una cierta profundidad de la Tierra, a lo largo de hasta llegar a la superficie de la Tierra en sí, pasa varios tipos de estratos. Cuanto estos estratos sean más rígidos, va a ser más amplificado y directo y rápido va a llegar el sismo. Si los estratos fueran de material más suelto, es probable que por ahí tienda a disiparse, pero esto también tendría otro efecto. Se reacomodan las partículas y hay mayor movimiento. O sea, todos los efectos que se pueden producir en cuanto a la amplificación desde el punto de vista donde se da el foco. Recorrido de las ondas sísmicas desde el fondo, desde este foco. ¿Cómo ocurre prácticamente? ¿Cómo llega a las ciudades? Las placas, placa norte de América, la ciudad, hacia el foco, y esto se va amplificando. 6 centímetros por cada año, obviamente esto va avanzando el manto, según la teoría. Hay muchas teorías que existen. Esta es la teoría que gobierna, como dicen, en la actualidad. Las modificaciones de las aceleraciones desde el foco hasta la base de la cimentación de las estructuras y la aceleración respuesta estructural. Si ocurre aquí un sismo a cierta profundidad, ¿cuánto tiene con cuánto llega con un R1? Pero este R1 puede ir cambiando dependiendo a los estratos que encuentra a lo largo de su recorrido. A eso se refiere, se tiene capas de estratos. Es probable que en algunos casos llegue con menor intensidad, en algunos otros casos con mayor intensidad. Eso depende del tipo de suelo. La amplificación de los efectos sísmicos por el fenómeno de recipiente con líquido es similar.
Aquí tenemos la situación del registro, teóricamente el afloramiento de la roca, la verificación en este punto, de igual forma, la región sísmica de la frente, y pueden verificar cuánto se amplifica, cómo está llegando. Entonces, han podido verificar aquí la columna del suelo en movimiento, entonces, la columna del suelo en movimiento y el modelo de una dimensión. Esto sería un modelo de iteración suelo con sus debidos resortes o amortiguamientos que corre el coeficiente, ¿no? Influencia en los estratos, en la amplificación del diseño de aceleraciones. Que corre la dirección. Los espectros de respuesta para los terremotos de México del 85 y el Imperial Valley de 1940. La aceleración espectral versus el periodo. Los espectros promedios para 104 registros. Que se muestran aquí todos los espectros, los análisis espectral, aceleración espectral máxima, aceleración del terreno versus el periodo. El verdecito vendría a ser la arcilla blanda a media de arena, a 15 registros. Suelos profundos, no cohesivos, tipo fucsia, y suelos rígidos, 31 registros el azulito. Y de la roca, acá, prácticamente el color rojo. De la roca se encuentra un poquito más inferior respecto a la aceleración. Es que es rápido, la roca llega y no amplifica, ¿no? Pero sí es un movimiento muy intenso. En muchos casos es viable, dependiendo del tipo de estructura, si va a ser flexible, si es rígida, también va a llegar con cierta intensidad, se amplifica. 5% de amortiguamiento indica, ¿no? De igual forma, el espectro para los percentiles que han calculado. Esto no lo han podido ver seguro en el curso de sismo resistente. Las fallas de un hotel en Bajío, el diseño inadecuado para lugares de suelo blando cercanos al epicentro, fue una causa principal de daño en Filipinas del año 90, del 16 de julio de 1990. Miren la falla que se tuvo en el hotel de Bajío. Un diseño inadecuado para suelo blando. Entonces, que se tiene una estructura muy flexible, ¿no? Se nota, ¿no? Entonces, los entrepisos bien rígidos, pero las columnitas, ¿no? Especie de porticados. Estamos viendo varios temas que son prácticamente la parte teórica para tener una buena concepción de las columnas y las vigas y placas que posteriormente en la siguiente semana vamos a desarrollar. Otro tipo de efectos de suelos. No sé por qué no hace la presentación total. Quizá tiene que ser así. A ver. Y tampoco. Ahí está. Efectos de algunos tipos de suelos, que probablemente lo han visto, de manera de repaso, la falla extensa, que es un lugar en el cañón del Potrero, un terremoto de Northingen, California, del 94, de desplazamiento. En la actualidad no tenemos, no necesariamente que ocurra sismo, hay desplazamientos, ¿no? Por las infiltraciones de las aguas. Si ustedes ven, hay desplazamientos así en carreteras, que son otro tipo de desplazamientos. Ya eso es por la falla de infiltración. Más tiene que ver la época de lluvia es lo que ocurre esto, normalmente. Es el control de las aguas. Falla escarpada entre
Mackay y Challenge del terremoto del MT Moral y Lajo del 83. El desplazamiento vertical que se da, el desnivel. Los reacomodos que surge prácticamente en la parte interior de las tierras, eso puede producir los altibajos. Eso es otra falla. Escarpada a lo largo de una falla. Deslizamiento, formación de las arcillas subyacente, duración de más de 4 minutos, movimiento que fue fuerte en Alaska del año 64. Normalmente por Alaska, por estos continentes, ocurren terremotos frecuentes. Otro de los desniveles que se puede, el deslizamiento de taludes debido a los crecimientos generales. Es otro de los temas. Son temas amplios que estudiar. Falla escarpada del norte del año 94. Es una falla. Por más que se desarrolle una estabilización de taludes, igual va a fallar. Eso es por la forma, la geomorfología que muestra la zona, ¿no? A ello podemos sumarlo, pues, efectos del tipo de suelo que va a fallar por las napas freáticas, las infiltraciones superiores, riegos de los vecinos, que ello puede infiltrar en la parte interna del tierra del talud. El núcleo ingresa y trata de soltar y podría ser que colapse. Esa es la falla común que ocurre en la época de lluvia. En Japón 93, el mayor hotel de la isla, edificado al pie de la pendiente, quedó sepultado por el deslizamiento. Es un deslizamiento. Entonces, para ello hay que desarrollar, pues, por ejemplo, aquí hay un proyecto y el proyecto tiene que concepcionarse con todos los de la ley. El riesgo sísmico, el peligro sísmico que va a ocurrir. ¿Qué va a pasar cuando ocurre un sismo? Esto se va a deslizar, entonces tengo que desarrollar, pues, el estudio. Esto es un estudio geodinámico, incluso geológico, ¿no? Entonces, ¿se puede deslizar? La probabilidad de aislamiento, si es que esto existe, la probabilidad de aislamiento, simplemente no se ejecuta el proyecto ahí. En la etapa del proyecto definimos todo. Deslizamiento en Naranjo, California, sus desplazamientos. Falla una roca, las fallas de las rocas también. Las fallas se pueden fracturar en forma de cuña, en varios tipos de formas. Es por la concepción geológica y la degradación que ha tenido en miles de años, ¿no? La ruptura y corrimiento de la superficie de California. ¿Cómo se generan las cordilleras? Todo eso tiene un efecto que se explica cuando analizamos los peligros sísmicos, ¿no? Un sismo resistente. Licuación de suelos, el comportamiento. Es probable que exista napas freáticas que remueve todo este tipo de suelo. Esto se amplifica mayormente cuando el suelo es arenoso. Entonces, esto es negativo para nuestra cimentación. ¿Qué se debe desarrollar? Para ello se tiene que hacer el estudio geotécnico completo. Es probable que la cimentación no va a ser superficial, tiene que ser profunda, con pilotes en estas áreas. Es lo más probable. La licuación, que ocurre cuando un suelo arenoso, bajo el nivel del agua, se comporta temporalmente de manera semejante a un líquido después de estar sujeto a un movimiento sísmico. O sea, todo se remueve, todo, por eso se llama efecto de licuación. Es como si todo se juntara, se remueve internamente. Hace que colapse todas las estructuras que está sobre ella. Inicialmente quizá tenemos una estructura rígida o flexible, pero normalmente se sugiere que esto sea rígida, con una napa freática debajo de la cimentación, efecto de arenas
no existen drenajes respectivos, una cimentación adecuada, prácticamente cuando ocurre el sismo, este flujo sube en la parte superior y ahí trata de removerse y se voltea la estructura. Eso es lo que muestra aquí, ¿no? La capacidad de carga. ¿Qué ocurre? La licuación de suelos es elemental. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, es la pérdida de capacidad de carga. Cuando el agua sube en la parte superficial, trata de que se remueva toda la parte que compone el suelo, se vuelve sin líquido y ahí se produce el efecto de licuación de una capa de arena, normalmente en arena, de 10 a 15 pies debajo, por debajo de las estructuras. Hasta puede voltear las estructuras. No interesa que sea rígida, igual se puede voltear. Entonces, para ellos son los estudios. Esta es una fotografía bien clásica que ocurrió en el sismo y cuando se volteó se ve toda la cimentación, ¿no? Una cimentación corrida, las piedras desplazadas desde arriba, el edificio volteado sin daño interior. Puertas y ventanas funcionaron después del sismo, incluso si hay volteado lentamente, ¿no? Y tan rígido que es la estructura, es como si simplemente ya cambia de posición. Claro que ya no sirve. Si ustedes ven, aquí está posando el fotógrafo en la parte inclinada del edificio, en la azotea. Los asentamientos también, aquí sí es frecuente los asentamientos. Es muy probable que ocurran los asentamientos con estos efectos. Asentamiento, golpea al otro lado y este edificio también se daña. Se dan doble efecto, ¿no? El efecto del cabeceo, el martilleo. Asentamientos que se producen y quedan así, debido a la licuación del suelo. Otros casos de esta licuación durante el terremoto del prácticamente el 97 en India. Podríamos ver por efecto de licuación, la separación lateral origina las grietas en las carreteras. Esto se ha podido ver también en nuestra zona, ¿no? En la zona de Perú, en una parte, y en otros lugares. Es frecuente. Otro efecto está en la parte inferior y parte superior, los efectos internos de reacomodo o una falla. Es probable que la falla también se encuentre en esta dirección. Y esto no más puede juntar, siempre se va a abrir cuando hay efectos sísmicos. Otro edificio, el volteo del edificio por problemas de la cimentación en Coven. Problema de la cimentación. Volteado de forma horizontal. Listo para su demolición. Los acercamientos en la zona de falla, de igual forma. La parte, cómo se ha arrancado la base. Incluso los contenidos internos quedan intactos en partes. Edificio de volteado, ¿no? Se ha arrancado toda la cimentación. Entonces, estos son los efectos que van a producir los suelos con efectos de napa freática y finalmente tenemos un colapso total, ¿no? Suelos blandos, la licuación del suelo, licuefacción de suelos, incrementos de empujes en obras de sostenimiento, también, ¿no? Un desplazamiento. Esto sí normalmente se da, ya, no necesariamente por efecto del sismo, por falta de drenaje. En la parte superior hay bastante agua que se infiltra, pasa por la parte interna, lava los finos y esto se va a prácticamente desplazar. Se remueve internamente, como está saturado, tiene que asentarse. Existe un desplazamiento vertical y horizontal. Hasta aquí nos vamos a quedar para continuar la siguiente semana, pero previo quiero ver el sílabus. ¿Cómo estamos con el sílabus para la práctica?
Eso tenemos que medir o reformular la fecha. Porque todavía no tenemos ejercicio, ¿no? En la práctica necesitamos hacer ejercicios. Aquí está, práctica 2, 7 de abril. Ya. Esto, aquí nomás vamos a poner, no va a ser el 7 de abril porque no hacemos ningún ejercicio. Entonces sería el próximo, que sería algo absurdo, ¿no? No tendríamos nada que hacer. Lo pasamos, ¿qué les parece? Incluso, a ver, ¿cuándo es la sustentación? 19 de mayo. Esto sí está bien, eso está correcto. Sí, porque por aquí ya viene el... Esto es la semana prácticamente de exámenes y entrega final. Y esto es el 19. 19 y 20. El día miércoles sería el examen. El día miércoles, 18. Se desaparece igual. Ya, bueno. Primero vamos con la práctica. 7. Podría ser para el 21. 21 de abril. Delegada, ¿se está escuchando? 21 de abril. Sí, sí. Un par de semanas vamos a hacer ejercicios, lo que tengamos para tomar la práctica. 21 de abril se reformula y la presentación de los trabajos tiene que ser en un par de días, ¿no? Porque es muy acelerado, estamos para que hagan una buena exposición y de tal forma tengan una buena nota, siempre y cuando también presenten bien, pues presenten, tengan todos sus protocolos que se ha solicitado. Esto estaba para el 19 de mayo. 19 de mayo. Entonces, podríamos desarrollarlo el 18 y 19 y el examen el día 20, ¿está bien? 18 y Creo que sí, 19. ingeniero. 18 y 19. Y si nos alcanza tiempo, hacemos algún recordatorio que va a entrar en el examen. Esto sería el trabajo de la sustentación. Ajá. Esta es la entrega, ¿no? Estamos hablando para la sustentación. Esto está con el día 20. Ha estado con el día 20. Entonces tendría que ser 19 y 20. Y aquí retiramos esto. No la entrega el día 19. La sustentación sería el 19 y 20. Ahora el examen parcial. El examen parcial sería en mayo. A ver, ¿cómo estamos aquí? No, 18 y 19. No llegamos, sino 18 y 19. Ahora sí. El examen parcial sería para el 20 de 20 de mayo. 20 de mayo. Y que se quede como antecedente que estamos... No, parcial estamos mal, que final. Examen Final final. sería. Entonces, esto es examen final. Ha estado bien, ¿no? Copiamos aquí. Va por aquí. Ya, esto sería así. Así. ¿Correcto? A ver, tomen nota, por favor. Lo borramos esto mejor. Después nos va a confundir. También. La entrega del trabajo es 18 y 19 de mayo. Se le entrega la sustentación, ¿no? Sustentación. La entrega será antes. Con la misma se tiene que calificar. Esto lo vamos a programar en la entrega. Si es el día 18 y nosotros tenemos a las 7, ponemos hasta las 8 de la mañana para que entreguen. ¿Correcto? Las 8 de la mañana del día 18. El examen final el día 20 de mayo. No sé, por ahí alguien vaya a tomamos esa
esa semana, o también puede ser el día martes o miércoles a más tarde. Porque se debe entregar todo, según el calendario que nos han dado, el 27 cierra todo. O sea, nosotros entregamos todo el 27. O sea, por lo mucho debía tomar una historia el día miércoles. Cuestión que lo trabajo el día siguiente, que no es el único curso. Quizá voy a tratar de juntar por aquí. O si son 1 o 2, podría tomarle el fin de semana. Y pues nada, no creo que pasen estas historias, ¿no? Algunos quizás lo requieran como... ¿Correcto? ¿Han tomado nota? La reformulación. Listo. Entonces, de esta forma, cerramos hoy día, esta semana. La siguiente semana ya vienen los diseños. Hasta donde avancemos. Bueno, me despido. Que tengan buen fin de semana. Hasta la siguiente semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.